Proverbios 1, verso 7. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Se escucha como un... ya, amén, amén, amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a leer este mismo texto en una traducción a un lenguaje actual que dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Y vamos a leer otro texto, hermano, en Santiago capítulo 3, verso 13. Santiago capítulo 3, verso 13, y leemos en el nombre de Jesús. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén, amén y amén. Señor Jesús, en esta tarde, Dios Santo, venimos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra, Dios mío, ha sido pronunciada, Dios Santo, sea usted obrando, Dios mío, en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu santo y bendito Espíritu, Dios mío, sea usted, Señor Jesucristo, llevándose de mí toda vanagloria, Señor, toda arrogancia, Dios mío, que pueda existir en mi carne, Señor, en esta tarde. Que tu palabra fluya y corra, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor. Sea usted, Dios mío, depositando su humildad, su mansedumbre, su templanza y su gracia, Señor, para esta tu palabra. Yo te lo ruego, Dios mío, en esta tarde que podamos ser todos bendecidos, Señor Jesucristo, al recibir tu palabra y podamos dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te lo ruego, Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toda la gloria y la honra sea el nombre del Señor Jesucristo. Puede tomar su lugar, hermano. Y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para comenzar, hermano, quiero ir al libro Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 7 al 13, el cual dice así: en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 7 al 13. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Tenemos, hermanos, un hombre llamado Salomón. Yo creo que es recordado por siempre por su gran sabiduría. Si a uno se le viene a la palabra, a la cabeza, Salomón, uno asocia directamente sabiduría. Vemos, amado hermano, que esta sabiduría que Dios le dio a Salomón es completamente diferente a la sabiduría de nosotros, de los hombres. A la sabiduría, amados hermanos, que existe en el mundo. Porque en el mundo, hermano, un hombre sabio es aquel que quizá ha vivido muchos años y te puede contar una cantidad de anécdotas y de cosas, hermano, que los que no conocen a Dios se van a asombrar.
¡Wow! ¡Cuánta sabiduría van a decir! Independiente de su vida, hermano, sea de bien o sea de mal, de esas vivencias van a salir grandes cosas, grandes narraciones que van a quedar perplejos a las personas que lo oyen. Porque la sabiduría del mundo, amados hermanos, no es más que historia y anécdotas de gente común y corriente que van adquiriendo a medida que van pasando los años. Pero de esta sabiduría Dios se jacta, porque para Dios es necedad. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, verso 18 al 23. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prenda a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. En una traducción al lenguaje actual dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Hermanos, mientras muchos se gozan y quedan perplejos con la sabiduría de los hombres, para Dios no es más que una tontería. Sobre todo, hermano, porque esta sabiduría no proviene de Dios. Yo creo que Dios lo escucha y se ríe solo. Y bendito sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña a través de este hermoso relato del rey Salomón sobre la verdadera e incomparable sabiduría, la cual, hermano, no se adquiere con el transcurso de los años, sino que se recibe de lo alto. La palabra de Dios nos dice en este relato, cuando Dios tuvo con Salomón, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Hermanos, podemos apreciar cómo la sabiduría le fue dada por Dios y no por los hombres, ni tampoco le fue adquirida por los años que llevaba Salomón, hermano. Por lo cual podemos decir con toda y absoluta seguridad que no importa los años que tú tengas en el Evangelio, no importa los años que yo tenga en el Evangelio, hermano, sea muy viejo, sea muy joven, muy niño, muy adolescente, amados hermanos, Dios puede hacerte sabio a cualquier hora de tu vida. Solo basta, amados hermanos, con nuestro deseo para con este mundo. ¿Queremos riqueza? ¿Queremos bienes? ¿O queremos sabiduría? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Dios sabe que tenemos necesidad de vestir, de comer, de calzado, de trabajo, pero no se preocupen por esas cosas, sino más bien busquemos la sabiduría que proviene de lo alto. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su santo y divino nombre. Gracias, Señor. El libro de Proverbios, hermano, nos enseña realmente cuál es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Y lo primero, hermano, para obtener sabiduría de parte de Dios es el temor. Lo cual se traduce, amados hermanos, en una nueva traducción al lenguaje actual, en la cual nos dice que todo el que quiera ser sabio, lo primero que debe hacer es comenzar a obedecer a Dios. Por lo cual, hermano, el temor siempre es la obediencia a Dios. Yo desde que comencé mi caminar fue algo que se me metió en mi cabeza, en mi corazón. Siempre que escuchaba sabiduría lo relacionaba con temor y obediencia. Sabiduría, temor y obediencia. Y cada vez le pido al Señor, hermano, que nos haga sabios. Pero no para esa sabiduría del mundo, para que los demás digan, oh, qué sabio. No, hermanos, para que nos apartemos del mal. Para obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Este es el principio básico, hermano, para que Dios nos dé sabiduría. Obedecerle a Él. De esto Dios se agrada. Más allá de todas las cosas, amados hermanos, este es el principio básico que Dios quiere que nosotros sigamos.
Cuando el Señor Jesucristo creó a Adán y a Eva, Él quería que lo obedecieran, pero le dio un libre albedrío. Aquí están, hagan ustedes como ustedes quieran. Yo no los obligo a nada. Hermano, podemos escoger obedecer o desobedecer a Dios. Fue así, amados hermanos, como el rey Salomón comenzó su reinado, porque temía a Dios. Él obedecía a Dios. Fue de la misma manera como también Adán, amados hermanos, comenzó su vida obedeciendo a Dios. Pero de un momento a otro, hermano, la condición del hombre cambia. Aleluya. A medida que el tiempo va avanzando, amados hermanos, la condición del hombre y de la mujer va cambiando. Y este cambio, hermano, muchas veces es un peligro para nosotros mismos. Porque a través del transcurso de los años, hermano, es donde dejamos de temer y de obedecer a Dios. Y comenzamos a perder gran parte de esa sabiduría que hundida nos fue dada de lo alto por el Señor. Por lo cual, así como Dios da la sabiduría, amados hermanos, ¿podrá Dios también quitarnos de sabiduría? Vemos, hermano, en sus primeros años a un rey Salomón muy temeroso, muy obediente a Dios. Era a través de ese temor y de esa obediencia que Dios lo bendecía en todo. Este hombre era fructífero en todo lo que hacía, todo lo que él tocaba, hermano, crecía. Todo lo que él hacía, hermano, era bendecido por el Señor. Era tal su sabiduría que impactaba a los hombres y mujeres que a él lo escuchaban, porque su sabiduría provenía de lo alto. Si buscamos en la palabra del Señor, amados hermanos, vamos a encontrar 245 veces la palabra sabiduría, siendo el libro de los Proverbios donde más podemos encontrar esta palabra, en 59 oportunidades. En este libro, hermano, podemos encontrar que todas estas cosas que hemos hablado, que hemos conversado en esta tarde, son ratificadas por Dios. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Aquí la sabiduría está asociada a la obediencia, a la rectitud. Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es compararse con ella. Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que ama la obediencia, podría decirse, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 29:3, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Mas el que frecuenta rameras perderá sus bienes. Hermano, Dios se alegra enormemente de aquellos que aman la sabiduría, de aquellos que aman la obediencia, el temor a Dios. ¿Qué padre o qué madre aquí nos alegra cuando le dice a su hijo, haz esto, y su hijo lo hace? Cuando le obedece nos gusta, pero cuando no nos hace caso nos enojamos, hermano. Pasamos rabia, nos molestamos, ¿cierto? ¿Y cuánto más con nuestro Padre Celestial? Aleluya. ¿Cuánto más, hermano, nos alegrará nuestro Padre Celestial cuando sus hijos le obedecen? Pidamos al Señor cada día, hermano, a cada momento, sabiduría. En otras palabras, pidamos temor a Dios. Pidamos obediencia a Dios. No hay otro principio ni lo habrá, hermano. Sin temor, sin obediencia, sin sabiduría, nuestra vida no será buena. En general, hermano, podemos ver cómo los grandes hombres de Dios aparecen en las Escrituras y están llenos de momentos altos,
pero también de momentos que están por el suelo, en lo cual están muy débiles espiritualmente hablando, hasta el punto de querer abandonar o negar al propio Dios. Y es triste, amados hermanos, lo que ocurre muchas veces con nosotros. La esencia misma del ser humano muchas veces es un misterio. Nuestro corazón, ¿quién lo conocerá? Mas ante Dios estamos desnudos. Tenemos muchos ejemplos, amados hermanos, en la Escritura sobre hombres que comenzaron su carrera de muy buena manera, con mucho temor, con mucha obediencia, pero que lamentablemente sus vidas terminaron completamente distintas a cómo empezaron. Podemos ver, amados hermanos, un Sansón que comenzó con temor, con temblor, pero que lamentablemente se apartó de la sabiduría de Dios y vino su fin. Podemos ver, amados hermanos, cómo el rey David en algún momento de su vida era lleno del Señor, fue escogido, pero que lamentablemente, amados hermanos, se apartó del temor y de la sabiduría de Dios y la espada nunca más se apartó de su casa. Podemos ver un Jonás, hermanos, que quizás tiene que haber partido muy temeroso, muy obediente al Señor, pero de un momento a otro se apartó del temor y de la obediencia a Dios. Y así vamos a encontrar muchos casos, amados hermanos, en las Escrituras, de personas que comenzaron muy temerosas y muy obedientes al Señor, pero que a medida que el tiempo iba transcurriendo, el temor y la obediencia se iban apartando lamentablemente de sus vidas. Y cuando la sabiduría y el temor ya no estaban, venía Satanás y eran presa fácil. Cuando el temor, hermano, no está y la obediencia ya no es importante para nosotros, es cuando va a venir la destrucción del hombre por parte de Satanás, el diablo. ¿Qué le ocurrió a Salomón? En el capítulo 11 del libro de Primera de Reyes podemos ver qué ocurrió cuando este rey perdió el temor y la obediencia a Dios, cuando este rey ya no tuvo sabiduría de lo alto. Dice la palabra que Salomón tuvo 700 esposas extranjeras y también tuvo 300 mujeres que vivió sin estar casado. Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así ocurrió, hermanos, con Salomón cuando llegó viejo. Sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses falsos. Hermano, aquí vemos hombres casados, mujeres casadas. Si usted está casado, usted no tiene por qué mirar para el lado. Si usted ha decidido contraer matrimonio con una mujer, debe ser para la eternidad. No corresponde que hombres casados estemos mirando para el lado o estemos dando piropos a mujeres. Eso no es de Dios. Ahí no hay temor, ahí no hay obediencia. Ya tenemos el ejemplo de este rey Salomón, amados hermanos. ¿Cómo terminó? Terminó incluso, construyó un lugar para adorar a ídolos repugnantes. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso, hermano. Salomón actuó mal delante de Dios y no le obedeció. El Dios de Israel estaba enojado con Salomón. Pues aunque se le había aparecido 2 veces y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca le obedeció. Por eso Dios le dijo, te has comportado mal y no has obedecido mis órdenes. Por eso voy a quitarte el reino y se lo daré a uno de tus oficiales. Finalmente el reino de Salomón duró 40 años y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Hermano, podemos ver qué sucedía con los hombres cuando se apartaban del temor y la obediencia a Dios. El libro de Santiago que leímos en un principio decía, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Demuestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y quisiera relacionar, hermano, esto un poco con lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 6. Tiene por título, dice, no hay otro evangelio. Dice Pablo en Gálatas 1:6,
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo, hermano, se encuentra con una situación que él relata a través del libro de los Gálatas, en donde tuvo que enfrentar al apóstol Pedro delante de todos los hombres, ya que Pedro, amados hermanos, estaba cometiendo un error. Siendo el mismo apóstol Pedro un hombre judío, luego de haber conocido al Señor Jesucristo, él ya sabía que las leyes judías eran parte del pasado y él mismo las había alejado. Pero hacía que algunos gentiles vivieran bajo algunas costumbres de la ley. Y esto es lo que el apóstol Pablo le reclama a Pedro en Gálatas capítulo 2. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aleluya. En otra versión dice así: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Hermanos, Pablo estaba muy molesto. Estaba muy molesto con los hermanos Gálatas, porque luego de que el Señor Jesucristo los había redimido de la ley, ellos querían volver a ponerse la carga de la ley. Pablo dice: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, les dice Pablo. Es porque creen al mensaje